tardes, mucho gusto. Mi nombre es Marcela Reyes Agudelo y a continuación les voy a hablar sobre la medición ambiental y el ruido. La medición ambiental del ruido, también conocida como monitoreo del ruido ambiental, es un proceso sistemático que busca determinar el nivel de precisión sonora o intensidad sonora en un área determinada, con el objetivo de evaluar y controlar la contaminación acústica que impide la molestia, riesgo o daño para las personas en el desarrollo de sus actividades o para cualquiera de los bienes de la naturaleza o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. Las principales aplicaciones en la salud ocupacional: evaluar el ruido en el lugar de trabajo para prevenir la pérdida auditiva y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. La contaminación acústica: medir y monitorear los niveles del ruido en áreas urbanas o otros entornos para identificar fuentes de ruido y evaluar su impacto a la salud y el bienestar de las personas. Ingeniería acústica: diseñar y optimizar acústica de edificios, espacios públicos y otros entornos para mejorar la calidad del sonido y reducir el ruido no deseado. En el ámbito urbano, estas mediciones ayudan a diseñar estrategias para reducir la contaminación acústica, como la instalación de barreras de sonido, y la promoción de transporte sostenible. En el sector industrial, permite evaluar el impacto del ruido generado por maquinaria o procesos productivos, asegurando el cumplimiento de normativas ambientales. Además, en el ámbito de salud se utilizan para estudiar los efectos del ruido en el sueño, el estrés y la concentración de las personas. La importancia de la medición ambiental del ruido. La medición ambiental del ruido es esencial para evaluar y controlar la contaminación acústica, protegiendo la salud y el bienestar de las personas. Su importancia radica en varios aspectos clave: la protección de la salud, que es la exposición prolongada a niveles elevados del ruido que pueden causar estrés, trastornos del sueño o problemas cardiovasculares. La regulación y normativas: permite el cumplimiento de leyes ambientales que establecen límites del ruido en zonas urbanas industriales. Planificación urbana: facilita el diseño de ciudades más silenciosas mediante la implementación de barreras acústicas y zonas de baja emisión sonora. La prevención de riesgos laborales: en entornos industriales ayuda a reducir la exposición a trabajadores de niveles peligrosos del ruido. Este monitoreo continuo del ruido ambiental es clave para mitigar estos riesgos, ya que mejora la calidad de vida en los entornos urbanos industriales. Riesgos para el ser humano: la pérdida auditiva es la exposición prolongada a niveles de ruidos elevados. Puede causar daño al oído, llevando la pérdida de auditiva permanente. Estrés y ansiedad: el ruido puede provocar estrés, aumentando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Problemas digestivos: la exposición al ruido continuo puede afectar también al sistema digestivo, causando irritación o gastritis o colitis. Altos niveles de presión arterial: el ruido también puede elevar la presión arterial, ya que se aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Alteraciones del sueño: el ruido puede dificultar el sueño, ya que causa insomnio,
trastornos en el ritmo cardíaco, efectos del rendimiento laboral. Esto también puede afectar en la productividad del trabajo, ya que tiene mucha desconcentración por los niveles de ruido, irritación o fatiga. Puede causar esta irritabilidad, fatiga y puede tener cambios de humor. En los métodos de medición, en el ruido ambiental se realiza con sonómetros y dosímetros que miden la presión del nivel sonora y la exposición al ruido respectivamente. Como podemos observar, tenemos el sonómetro, que esto es un instrumento de medición de presión sonora compuesto por un micrófono, amplificador, filtros de ponderación, indicador de medida, destinado a la medida de niveles sonoros, siguiendo unas determinadas especificaciones para poder hacer las mediciones del ruido. El dosímetro, como podemos observar, se utiliza para medir el nivel del ruido cuando existe el riesgo de que los niveles del ruido alcancen o superen el nivel umbral de exposición al ruido durante 8 horas de 85 dBA. En las unidades, la unidad estándar para medir la presión sonora, la medición ambiental del ruido es el decibel, dB. El nivel de presión sonora se expresa en decibelios, que representa la relación entre la presión sonora real y la presión de la referencia. El decibel, dB, se utiliza para expresar el nivel de presión sonora, que a medida se toma para evaluar el ruido ambiental. Esta unidad es muy fundamental para comprender y controlar la contaminación acústica. En los protocolos para esta medición del ruido existen protocolos establecidos que definen cómo se realizan las mediciones, se utilizan los instrumentos, como lo acabé de mencionar, el sonómetro, y siguiendo las normas específicas que lo requieren. Estos protocolos nos ayudan a garantizar la precisión y la comparabilidad de las mediciones del ruido ambiental. En los protocolos de la medición ambiental, si seleccionamos el sitio de medición, el sitio debe ser representativo de área de interés y estar suficientemente lejos de los obstáculos que puedan interferir con las mediciones. Para esta medición del ruido ambiental en las zonas urbanas, se recomienda ubicar el sonómetro a una altura de 4 metros, a una distancia equidistante a las fachadas de las barreras existentes. En caso de no existir estos límites, las divisiones parcelarias de medición se realizan en el límite del área asignada a 1.50 metros de distancia de la fuente. En el instrumento de medición se utiliza un sonómetro que debe estar calibrado y cumplir con los estándares establecidos. Los sonómetros se registran en el nivel de presión sonora o a lo largo del tiempo utilizando diferentes filtros de ponderación frecuencial. Procedimiento de medición. La medición se realiza durante un tiempo determinado, a que puede variar con el objetivo de minutos por punto, como el del caso, la medición del ruido ambiental. Las mediciones deben ser y deben realizarse en diferentes horarios: diurno, nocturno, días hábiles, domiciliares, para obtener la representación completa del ruido ambiental. Es importante documentar los datos de la medición, incluyendo el nivel de presión sonora, el tipo de filtro utilizado, la ubicación del sonómetro o cualquier información relevante que encontremos en este caso. En los análisis de los datos, estas mediciones analizan
y determinan los niveles del ruido ambiental y comparan estos niveles con los límites permitidos de la legislación ambiental. Este análisis también puede incluir la identificación de fuentes de ruido y la evaluación de su impacto en la población. En la normativa aplicable encontramos la resolución 627 del 2016, donde esta resolución busca regular el impacto del ruido en la vida urbana y rural mediante controles por sector y actividad. Especialmente es relevante para la planificación urbana, la gestión ambiental y la protección de la salud pública. La norma establece parámetros para medir la emisión del ruido ambiental en diversas situaciones, desde áreas industriales hasta parques naturales. Además, obliga a las autoridades a elaborar mapas de ruido que sirvan como herramientas de diagnóstico para la toma de decisiones que lo requieran. Esta norma tiene como objeto principal es establecer los límites del ruido en diferentes zonas y actividades, así como los procedimientos para medir y controlar el ruido ambiental. En los procedimientos de medición definen métodos para medir el ruido, incluyendo la ponderación A, ponderación temporal y los intervalos del tiempo de medición. Los estándares de medición establecen los niveles máximos de emisión del ruido para diferentes tipos de fuentes como establecimientos comerciales, industriales, vehículos. En la planeación y gestión, la resolución también establece la responsabilidad de autoridades ambientales para elaborar y ejecutar la descontaminación del ruido. Medidas de mitigación. Se pueden implementar barreras acústicas que se instalan en muros, pantallas absorbentes, en carreteras o zonas industriales para reducir la propagación de este sonido. Regulación de horarios. Se establecen horarios para minimizar el ruido y que no afecte a la población trabajadora o a la población en general. Uso de materiales aislantes. En edificaciones se emplean estos materiales como vidrio laminado, paneles acústicos para disminuir la transmisión del ruido. Zonificación urbana. Se diseñan en áreas específicas actividades ruidosas, alejándolos de zonas residenciales y hospitales. Control y fuentes emisoras. El transporte y la maquinaria de normas ambientales. Promoción de movilidad sostenible. Se fomenta el uso de vehículos eléctricos y transporte público para reducir la contaminación sonora. Educación y concienciación. Se realizan campañas para sensibilizar a la población sobre la importancia de cómo debemos y ayudar a minimizar el ruido y reducirlo. Muchas gracias.